Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro webinar Cómo gestionar el conocimiento climático para apoyar la toma de decisión. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con Climate Knowledge Brokers y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Para los que no nos conocen, me gustaría introducirnos. CDKN, o la Alianza Clima y Desarrollo, es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencias. Por un lado, PwC, el Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LEAD Pakistán, Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la entrega de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo a la formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es una asociación civil fundada en 1986 que viene trabajando de manera ininterrumpida en la promoción de políticas y legislación ambiental en el Perú. Climate Knowledge Brokers, vamos a saber más de ellos en este webinar, es una red de más de 150 organizaciones y profesionales que trabajan en mejorar la calidad y el uso del conocimiento climático en la toma de decisiones. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Los facilitadores de este webinar somos María José Pacha, la que le habla, y Daniela Contreras, que somos del equipo de conocimiento y redes para CDKN. Habrá una grabación que estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo final del webinar con el link a esta grabación. Vamos a pedir que cierren las ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas y las pueden escribir en el panel de control. Serán contestadas al final por los panelistas y comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control. Les agradecemos que respondan a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que estas nos ayudarán a comprender sus necesidades. Les voy a comentar sobre la agenda de hoy. La próxima, por favor. Bueno, la introducción la estoy realizando yo, que como les decía, soy parte del equipo de gestión de conocimiento y redes, coordinando este ámbito. Tenemos el agrado de tener con nosotros a Sigmund y María, que van a contarnos sobre cómo gestionar el conocimiento climático para apoyar la toma de decisión. Y luego tenemos a nuestro comentarista Jimmy Carrillo, que es director de la Oficina de Comunicaciones de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Pueden seguir esta presentación a través de nuestras redes sociales con los diferentes hashtags. Y les voy a contar un poquito más ahora sobre nuestros panelistas. El próximo, por favor. Bueno, Sigmund Klubner, o Sigi para los amigos, es gerente del proyecto y el punto de contacto principal para el Centro de Coordinación de Grupos SQB en las oficinas de RIP, que es una organización en Austria. Trabaja en el funcionamiento cotidiano del Centro de Coordinación y construye y mantiene posibilidades de comunicación entre todos los miembros del grupo CGB para que las organizaciones puedan intercambiar ideas, resultados de proyectos y datos abiertos. María también trabaja en RIP, es funcionaria subalterno de conocimiento abierto y comunicación y dedica parte de su tiempo al trabajo del centro de coordinación del grupo. Bueno, el webinar de hoy tenemos una agenda. En la próxima slide, por favor, vamos a definir qué es Climate Knowledge Brokers. Sigui nos va a contar un poco más sobre esta interesante organización. Luego vamos a comentar sobre los desafíos y respuestas para gestionar el conocimiento sobre el clima, donde María nos va a contar también sobre el proceso de elaboración del manifiesto. Luego vamos a ver la relevancia que tiene este manifiesto en América Latina,
junto con la palabra de nuestro comentarista Jimmy Carrillo. Así que muchas gracias. La palabra es tuya, Sigui. Bueno, muchas gracias María José por la introducción y bienvenidos a todos. Yo voy a explicar en breve qué es el grupo CKB, The Climate Knowledge Workers Group, y qué hacemos en nuestra comunidad de práctica. Primero, nuestra definición del grupo. Es una red que consiste de más de 150 organizaciones, como María ya dije, representados por individuos. Ellos trabajan en el área de conocimiento sobre el clima, en el cambio climático, la adaptación, mitigación y resiliencia. El objetivo de cada uno es soportar la toma de decisiones en todas maneras y a todos los niveles, proveyendo el conocimiento disponible y, a veces, descubriendo más información para los usuarios. Por eso, nuestra visión es de un mundo en el que las personas toman decisiones delicadas relativas al clima, estando completamente informadas por el mejor conocimiento disponible sobre el clima. El CKB, el origen se fundó en 2011, cuando 22 plataformas que en ese tiempo publican información climática en línea se reunieron, qué palabra, en un fin de semana en Eschborn, en Alemania, para discutir posibilidades para colaborar e intercambiar experiencias. En los años siguientes, más y más organizaciones, iniciativas y plataformas se unieron al grupo. Ahora tenemos una multitud de organizaciones que han participado en actividades del CKB, en talleres, sesiones en conferencias, proyectos colaborativos, y que están responsables para una multitud de plataformas e iniciativas, todos aspirando a mejorar el acceso al conocimiento sobre el clima. Cada organización del grupo CKB participa periódicamente en los eventos y colabora en proyectos donde sea posible, para proveer un servicio más efectivo a sus usuarios. Para apoyar las organizaciones también desarrollamos y empleamos herramientas técnicas donde necesario y posible. Nosotros trabajamos según los 7 principios. Primero, para tomar buenas decisiones, se necesita información de la mejor calidad. Los catalizadores del conocimiento son importantes para proveer de alta calidad. Tenemos que entender que los usuarios necesitan. En el grupo aprendemos juntos y aprendemos de las experiencias de los otros. En principio 5, elegimos herramientas y métodos adecuados. Entonces, la colaboración es algo natural para todos y nosotros compartimos el conocimiento y las experiencias activamente con una mentalidad abierta en todo el grupo. La comunidad de práctica se reúne periódicamente. La próxima vez para el grupo global será en Colorado en septiembre, con muchas sesiones para compartir experiencias y conocimientos, muchas sesiones interactivas. Después, en Panamá, el grupo de LAC va a reunirse durante el taller de Let's LAC. Allá vamos a organizar una sesión sobre ideas y implementación para proyectos colaborativos. El Centro de Coordinación del CKB, donde María y yo trabajan, es una institución para soportar el grupo, para coordinar la comunicación con y entre los miembros, para organizar los eventos y para proveer y mantener las herramientas digitales del grupo. Una de esas herramientas que fue presentada hace poco en un webinar de Let's LAC es el Climate Tagger.
Esta herramienta soporta a las plataformas etiquetando artículos y documentos y puede crear conexiones con otras plataformas con contenido similar. Estamos a su disposición si lo quieren implementar en su página. Por fin de mi parte, en el último año hemos publicado nuestro manifiesto en inglés. Una publicación clave para explicar qué son los catalizadores, qué roles tienen y qué hacen para soportar a los usuarios con información de alta calidad. Lo publicamos primero en inglés y hoy lanzamos oficialmente la versión española. Eso pueden descargar o ordenar una copia impresa en nuestra página web. Ahora mi colega María va a explicar el manifiesto en más detalles y especialmente los desafíos que tienen los catalizadores y cómo podemos vencerlos. Ah, hola, buenos días a todos. Yo voy a hablar de los desafíos que el CKB ha identificado y de las maneras de enfrentarlos que proponemos en el manifiesto. Pues sí, primero el desafío. El mundo se está enterando poco a poco de la magnitud del desafío de combatir el cambio climático y del hecho que el cambio climático afecta a todos los sectores, todos los países y todas las personas. Eso significa que cada vez más personas y probablemente en un futuro no muy lejano casi todas las personas necesitarán información relacionada al clima, información confiable y fácil de acceder para tomar buenas decisiones. Y esto es el desafío que los miembros del CKB quieren enfrentar. Y para empezar, nos tenemos que preguntar preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde obtienen nuestros usuarios la información? ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Qué información exactamente necesitan? ¿Cómo se debería presentar esta información para que la puedan entender y utilizar? ¿Cómo podemos trabajar juntos para ser más eficaces? ¿Y qué se necesita para mejorar la calidad y el uso del conocimiento relacionado al clima en la toma de decisiones? Pues, ¿por qué hemos escrito el manifiesto? Hay tres motivos principales. Primero, queríamos crear un diálogo sobre la importancia de la catalización del conocimiento con los que toman decisiones. También queríamos atraer más catalizadores al grupo. Hay muchas personas en el mundo que son catalizadores del conocimiento sin saberlo, y esperamos que al leer el manifiesto se enterarán de que hay mucha gente haciendo lo mismo y que existe esta comunidad de práctica en el CKB para apoyarla y a la que se puedan unir. El motivo tercero fue que queríamos convencer a los financiadores a soportar de una manera más coordinada los proyectos en el tema de catalización del conocimiento sobre el clima. Y lo que queremos explicar en el manifiesto es el porqué de Climate Knowledge Brokering, las necesidades de los diferentes grupos de usuarios y los objetivos del grupo CKB y cómo podemos ayudar a los catalizadores. Aquí. Sí. ¿Cómo fue desarrollado el manifiesto? Fue desarrollado a través de un proceso colaborativo. Hemos llevado a cabo 80 entrevistas a usuarios y catalizadores del conocimiento sobre el clima, personas de todo el mundo, y los hemos preguntado preguntas como ¿qué necesita usted para hacer su trabajo? Como usuario o productor de información, ¿cómo aborda las necesidades de los usuarios? Y luego hemos tomado todo
eso todo lo que hemos aprendido y en un taller editorial en Viena hemos analizado y sintetizado todas las enseñanzas para escribir ese manifiesto, que hasta hoy ha sido firmado por 60 personas y organizaciones y desde ahora lo puede leer también en español. Decidimos de no definir los distintos grupos de usuarios en la manera habitual, o sea, en grupos de políticos, inversionistas, científicos, etc., porque creímos que fue más importante entender qué obstáculos encontraban los usuarios en su búsqueda de información. Aquí, en un lado arriba, tenemos los usuarios que ni siquiera saben que necesitan información sobre el clima. Y abajo hay la gente que sabe muy bien que la necesita, pero no encuentra lo que quiera porque hay demasiada información y no sabe ni dónde empezar. Entre los dos extremos hay gente que necesita información que aún no existe. Allá se encuentran, por ejemplo, muchos políticos en países en vía de desarrollo y gente que no puede acceder a la información porque hay que pagar o no está disponible en línea. Y también gente que tiene información pero no está adecuada a su situación específica, como por ejemplo un político que tiene que tomar una decisión sensible al clima y quiere saber qué son las proyecciones climáticas para su provincia, pero no tiene bastante tiempo o conocimiento científico para leer todas las 2000 páginas del último informe del IPCC. Y el rol aquí del catalizador del conocimiento sobre el clima es de abordar estas necesidades para que toda la gente pueda tomar decisiones informadas por la mejor información que hay en ese momento. Esas son otra vez las necesidades de los usuarios y si está interesado puede leer más sobre todo eso en el manifiesto. Nosotros creemos que la necesidad más importante para los catalizadores es el número 2, la necesidad de información adecuada. Tenemos que adaptar la información a las necesidades específicas de los usuarios. Solo así puedan entender y utilizarla. Comenzamos con una cantidad de información no estructurada ni adaptada. Y hay que hacer 3 cosas. Primero, sintetizar. Reunir información pertinente de diferentes fuentes y presentarlo en un conjunto. Segundo, contextualizar. Adaptarla al ámbito en el que trabaja el usuario. Y tercero, y tal vez lo más importante, es enriquecer la información con datos locales para que sea más fácil para el usuario de entenderla y identificarse con ella y también de utilizarla en su trabajo. Pues, ¿qué es el papel del catalizador del conocimiento sobre el clima? Que el catalizador se encuentre directamente entre el productor y el usuario de la información. Lo que hemos descubierto en nuestro proceso es una larga cadena de catalizadores distintos, trabajando en ámbitos distintos. Esos catalizadores necesitan comprender que se encuentran en esa cadena y necesitan saber quién hay a cada lado de ellos, de dónde viene su información y qué son las necesidades de la gente a quien la transmiten. El papel de filtro y punto de contacto, como ya he dicho, también es muy importante. Y un catalizador del conocimiento siempre trabaja en diversas disciplinas. El cambio climático es un problema intersectorial y para poder trabajar en el tema del conocimiento sobre el clima, uno necesita darse cuenta de eso. Aquí también hay las 5 partes del rol del catalizador del conocimiento, sobre las que puede leer más en el manifiesto. Esto es un muy breve resumen de los 3 mensajes principales del manifiesto. El primer mensaje se trata de la escala del desafío. Tenemos que ser conscientes de la enormidad de la demanda de información y de que esa demanda seguirá creciendo rápidamente. El segundo mensaje se trata de la personalización. Siempre debemos entender las necesidades de los usuarios
antes de intentar proveerlos con información. Eso no es fácil, pero es muy importante. Y la colaboración. Todo esto de lo que hemos hablado, nadie podría hacer trabajando solo. Y la colaboración es absolutamente necesaria. Pues en final, quiero daros una invitación, en específico a dos grupos. Primero, a los financiadores. Nosotros creemos que los financiadores tienen un papel muy importante y nos gustaría si se unieran al diálogo. Los financiadores pueden dirigir este proceso de que hemos hablado y destacar la importancia de incluir un aspecto de catalización del conocimiento en cada proyecto. Y el segundo grupo, claro, son los catalizadores del conocimiento sobre el clima. Si hay catalizadores del conocimiento escuchando ahora, o si usted está escuchando y piensa, eso es lo que hago cada día, tal vez yo también soy un catalizador del conocimiento. Pues muy bien, esperamos que se unan a nuestro grupo para que podamos colaborar y les podemos ayudar en su trabajo. Bueno, muchas gracias María y muchas gracias Sigi por habernos contado sobre el proceso y los distintos roles y desafíos de los catalizadores de conocimiento sobre el clima. Yo quiero hacer una aclaración antes de darle lugar a nuestro comentarista. En inglés el término es Climate Knowledge Broker y ha sido todo un desafío para nosotros en la región poder traducirlo y creímos que una traducción adecuada a lo que significa es el catalizador de conocimiento sobre el clima. La palabra catalizador está relacionado con el que impulsa, el que logra que algo ocurra, y bueno, nos parecía apropiada esa palabra, así que bueno, cualquier comentario sobre esa traducción nos pueden hacerla llegar. Quiero aprovechar para darle lugar a nuestro comentarista, que es Jimmy Carrillo, es el director de comunicaciones de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Jimmy es periodista y tiene una amplia experiencia como reportero, como editor web, y también tiene estudios de marketing y otros estudios de análisis de coyuntura política y desarrollo de proyectos digitales. Es editor general de la publicación Actualidad Ambiental de la SPDA y Jimmy ha estado involucrado en el desarrollo del manifiesto y también nos puede dar una visión sobre cómo podemos aplicar todos estos conceptos interesantes a la región, si son aplicables o no. Le voy a dar la voz a Jimmy y principalmente preguntarte la primera pregunta. ¿Cómo fue tu proceso de participación dentro de la elaboración del manifiesto? Adelante, Jimmy. Bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. La verdad es muy interesante para nosotros haber participado en este proceso. La SPDA tiene la suerte de haber estado desde el inicio, desde el nacimiento del Climate Knowledge Broker, y es un proceso y es una iniciativa que en lo particular para la SPDA ha sido de gran ayuda por diversos motivos. Ha sido de gran ayuda porque trae debate en torno a la gestión, al desarrollo, a la búsqueda y compartir de la información en torno al clima en diversos niveles, ¿no? Yo quiero resaltar acá el trabajo que se hizo para buscar a 80 entrevistados que son diversas personalidades en diversos sectores, en diversos países, en torno a su visión y necesidades sobre información sobre el clima. Creo que eso sirvió bastante para el proceso final que llevó a la realización del manifiesto del que hablamos hace un poco, y que en realidad tiene puntos que creo que pueden ser de sumo interés, no solo para organizaciones como la SPDA, que es una ONG, sino creo en realidad para centros de información, para financistas, para entidades del Estado y para think tanks. Dicho sea de paso, en el Climate Knowledge Broker no solo participan gente ligada a organizaciones civiles, sino investigadores,
otras organizaciones de alto nivel, algunas muy ligadas a entidades estatales, otras menos, y creo que eso además enriquece la red Climate Knowledge Broker. Ahí podemos tener algún debate sobre estos temas, sobre la importancia de la gestión de contenido climático. Yo lo he tenido con gente de, no sé, India, Alemania, Colombia, Estados Unidos. Es un grupo bastante interesante para poder ver esto. Entonces, este proceso que nos llevó varios días previos para recolectar la información y por lo menos 2 días para sistematizarla y encontrar un sentido en torno a las necesidades de una determinada audiencia, creo que al final puede resumirse en 3 puntos que son centrales para el desarrollo de esta red en la región. Uno, la importancia del trabajo multisectorial en torno al clima. Ya alguien lo ha dicho, este tema requiere la cabeza de muchas personas y de gente de muchos sectores. Entonces, el Climate Knowledge Broker de alguna manera refleja eso y refleja soluciones que pueden ser viables a futuro. Requiere el trabajo de información, y muchas veces cuando alguien trabaja en información está pensando en alguien que pueda traducir la información o alguien que pueda sistematizar la información, y hay muchos especialistas en esto. Hay muchas ramas de especialización. Hay desde analista de datos hasta comunicador o periodista. Y el Climate Knowledge Broker tiene mucho de eso. Tiene ese expertise. Y un punto extra, creo yo, es que todos los que estamos acá compartimos la idea de trabajo colaborativo, que es vital en tiempos como este. Porque para buscar soluciones, para acelerar procesos, que un poco esa es la idea detrás del nombre catalizador, se requiere trabajo en conjunto. Entonces, el segundo punto es por qué el Climate Knowledge Broker puede ser importante para la región. Puede ser importante para la región por muchas cosas, pero yo creo que una de las principales es por la fortaleza que representa este grupo en sí. Esta es una red amplia, es una red grande, es una red de debate y de práctica. Y de constante, en donde constantemente se discute la mejor forma de poder compartir o desarrollar esta información, de analizarla, de discriminarla, de conjugar los datos, de desarrollar, de generar proyectos. Creemos que una red de este tipo puede ser interesante para los desafíos globales a los que nos estamos enfrentando. Yo me quedo ahí, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro punto sobre el cual yo pueda desarrollarlo, de repente lo podemos conversar más adelante. Bueno, gracias, Jimmy. Sí, pues yo creo que has dicho cosas interesantes, ¿no? La importancia del trabajo multisectorial, multidisciplinario también para catalizar el conocimiento climático me parece clave. Es importante esta idea de que estamos trabajando para acelerar los procesos, donde la información, que suele ser muy compleja sobre el tema climático, debe ser digerida de alguna forma y presentada a las distintas audiencias de la mejor forma. Me gustaría aprovechar también este espacio para comentarles un poco el trabajo que hace la Alianza Clima y Desarrollo sobre gestión de conocimiento. Nosotros tenemos muchos proyectos que apoyamos en la región, y un desafío que podemos tener nosotros y que quiero compartir con otros colegas que están en organizaciones similares es cómo capturar todo ese aprendizaje que se va desarrollando en la implementación de los proyectos. Para nosotros, algo clave que dijo Jimmy también es la sistematización de ese conocimiento. Esos proyectos aportan conocimientos y saberes
de los grupos que implementan los mismos, y hace falta que exista un entendimiento coordinado de desde dónde se empezó, cuáles fueron los hitos principales y hasta dónde se ha logrado avanzar. Esa sistematización es la historia detrás de nuestras prácticas, y luego de ahí uno puede ahondar en las lecciones aprendidas y en los desafíos en conjunto. Todo este trabajo es, como dije antes, en conjunto, y es importante tenerlo en cuenta. A partir de ahí uno puede definir distintas publicaciones o elementos, no solamente publicaciones, sino otros elementos para llegar a distintas audiencias. Entonces, quiero recalcar la importancia de este proceso, y a mí me ha pasado, como decía María, antes de empezar a trabajar en esto, no sabía que era una catalizadora de conocimiento, y me imagino que muchos debemos estar en la misma situación, así que bienvenido sea la iniciativa del Climate Knowledge Brokers y este grupo que en Latinoamérica se debería fortalecer y seguir trabajando en conjunto. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas que le voy a dar el espacio a nuestra colega Daniela Contreras, que nos va a contar un poquito más sobre cuáles son las preguntas claves de nuestros asistentes. Agradecería pasar a la próxima diapositiva, la próxima slide, donde pueden tener información sobre CDKN y el Climate Knowledge Brokers, y pueden también bajar el manifiesto también desde la sección de documentos en este webinar. Y bueno, esperamos que este esfuerzo ha sido de importancia para ustedes. Dani, la quiero presentar. Daniela Contreras es mi colega en el grupo de gestión de conocimiento de CDKN y nos va a leer las preguntas más relevantes de la audiencia. Pueden poner todas sus preguntas en la sección que sale como tal. Gracias, Dani. Contanos. Gracias, María José. Buenos días con todos y todas. La primera pregunta tenemos es, ¿cómo puede influir estos temas de gestión del conocimiento climático en los eventos de la COP? La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos y pasos se deben seguir para unirse como un Climate Knowledge Broker? Vamos a ir de dos en dos. Sigui o María, Bueno, ¿quisieran responder? Sí, muchas gracias por esas preguntas. Bueno, la segunda pregunta es que van a nuestra página web y cliquear Join en inglés, participa en español y nos escriben un correo, y entonces estamos en contacto cómo pueden participar mejor. Una alternativa es que lleguen al taller de Slack y participan con nosotros en la sesión que estamos organizando. Por la pregunta, la primera pregunta es que cómo puede influir en COP, es de la gestión de conocimiento, ¿no? Es que los enviados, los negociadores, todos necesitan conocimiento y necesitan eso en un tiempo muy rápido, y necesitan saber los puntos muy importantes en 10 minutos, 20 minutos, entre las sesiones en la COP. Y por eso los catalizadores, todos los Climate Knowledge Brokers, puede asistirles a buscar la información, pueden visualizarlo, pueden ponerlo en un lenguaje que asiste por los negociadores. Por eso es una de los catalizadores para ese 2 semanas de la COP en ese sentido. Bueno,
Espero que respondo bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los catalizadores del conocimiento cuando estamos climático? Esa es pregunta 1. Y la pregunta número 2. Es la solo conocimiento. ¿Es adecuado hablar sobre conocimientos? Ah, aquí estoy. Las dos son buenas preguntas. ¿Cuáles son los catalizadores del conocimiento? Nosotros creemos que todos, todo el conocimiento de una manera u otro, pero claro, es claro que el CKB está más enfocado en los catalizadores profesionales. Y esos son todas las personas que transmiten información sobre, en ese caso, la mitigación y la adaptación al cambio climático de un persona a otro. Todos pueden ser catalizadores del conocimiento y esperamos que mucha gente ahora que sabe lo que es, hará un esfuerzo para ser un buen catalizador. Y la segunda pregunta, yo creo que eso del conocimiento o conocimientos es un asunto semántico. Nosotros hemos decidido de definir el conocimiento como el conocimiento interior que tiene una persona. Y cuando recibe información, esta información se puede convertir en más conocimiento si la persona la entiende y se identifica con ella y lo puede utilizar. Y así que cada persona tiene su propio conocimiento y es claro que hay muchos conocimientos, pero el conjunto, todo junto, hablamos de conocimiento en singular, pero como dije, esas son elecciones que hemos hecho. Sí, no sé si puedo yo agregar a esa última pregunta. Hay que hacer una distinción además entre conocimientos y datos, ¿no? Y y la experiencia de muchos de los que participan en el Climate Knowledge Broker es el trabajo con datos en torno a clima. Datos en torno a clima y cómo desarrollar ideas y proyectos sobre eso con diversos sectores o con diversos audiencias o gente. Y creo que eso es algo valioso. Hay muchas experiencias interesantes detrás de de toda esa historia de organizaciones trabajando en estos temas, ¿no? Hay buenas experiencias, malas experiencias y todos estamos aprendiendo en realidad de ello. Por eso es que yo creo que este grupo puede ser una respuesta interesante para proyectos futuros. Gracias, Jimmy. Muy oportuna tu intervención. Dani, ¿hay alguna otra más pregunta? Está en silencio, no sé si puede colocarte en el sonido. Si no, las puedo ir leyendo yo también. Hay varios asistentes que hablan sobre la importancia del conocimiento indígena y cómo el conocimiento de los pueblos originarios es importante también para el cambio climático. Hay distintas personas que hablan sobre la necesidad de sistematizarlo y de tenerlo en cuenta. Creo que estamos de acuerdo, no hay ninguna restricción al respecto. También la gente que están en las comunidades de pueblos originarios son catalizadores del conocimiento. Cuando ellos toman tanto el conocimiento tradicional que viene de sus ancestros y lo comunican hacia tomadores de decisiones, o viceversa, cuando toman información climática más que baja desde investigaciones científicas
a su comunidad. Es el rol del catalizador. Acá también nos hablan sobre otras opciones, que sea el facilitador, es el que adapta el conocimiento, es el que comunica. Y en cuanto a la participación de los pueblos indígenas, yo estoy como completamente de acuerdo con las distintas opiniones que estamos intercambiando. No sé si alguno, Jimmy o Sigui o María, tienen algo que quieran agregar. No, seguramente que, que tenemos que trabajar con las comunidades indígenas, y ellos tienen tanto conocimiento en el cambio climático y en la región de la agricultura y todo. Por eso yo creo que sí necesitamos que incluirles en una red también. En esa red es de global a regional a comunal, que tenemos que compartir el conocimiento y la información de, especialmente por la adaptación al cambio climático. Sí, bueno, muchas Sí, gracias. sí. Yo, solo para agregar un poco más, creo que eso es un desafío extra para este grupo en la región, ¿no? El conocimiento, la información en torno a prácticas indígenas de adaptación al cambio climático es diverso. Entonces, claro, hasta ahora el Climate Knowledge Broker ha visto temas un poco más amplios, y han habido algunos proyectos más ligados a datos en otras regiones. En Latinoamérica esta información creo que puede ser un buen momento para poder unir estas ideas. Desde la SPDA nosotros hemos trabajado diversos proyectos que tienen que ver con conocimiento indígena en torno al cambio climático. Bueno, muchas gracias. Yo tengo acá una pregunta de Paula, que habla sobre una aclaración también. Los catalizadores, más allá de trabajar en distintas disciplinas, no deberían tener información interdisciplinar. Este catalizador podría definirse como un nexo, puente o traductor de la información. ¿Qué opinan nuestros panelistas? Es que es eso, es un nexo, es un puente y un traductor. En realidad, por eso es que hemos estado tratando de buscar a un término que de alguna manera agrupe el ideal de un climate broker, climate knowledge broker. En español, catalizador, que tal vez no es un término tan usado, es algo que intentamos emplear para estos casos. Bueno, Sí, gracias. totalmente Sí. de acuerdo. Bueno, aquí también tenemos otra pregunta, o como es muy importante que tomemos en cuenta que la información se convierta en conocimiento, pero es necesario articular los conocimientos institucionales con las experiencias colectivas de los pueblos indígenas sobre la gestión del ambiente y cambio climático, que no están sistematizadas, sino se transmiten en forma oral y podrían estar perdiéndose. Si esto tiene que ver con lo que habíamos comentado antes, creemos que es muy importante en la región este tema y que nos hace distintivos también. Como les decía antes, acá Paula también nos pregunta si el manifiesto ha seguido una estrategia específica para hacerlo amigable y de fácil acceso. ¿Cuál fue el proceso de digerir toda esta información que se fue colectando de las entrevistas y sistematizando? No sé si Sigui, María o Jimmy nos pueden contestar. Bueno, sí, el proceso es un Pues, poco... Dale, María. gracias. En el proceso hemos intentado de incluir muchas diversas perspectivas. Y también después con los oradores los hemos llevado a talleres para que nuestros miembros pudieran comentar sobre lo que ellos pensaban es el rol del catalizador del cambio climático. Y para nosotros fue muy importante que todo ese proceso fuera colaborativo,
porque no queremos nosotros en nuestra oficina aquí decidir qué es un catalizador del cambio climático. Si hay mucha gente ya haciéndolo en todo el mundo que podría tener opiniones muy diferentes y por eso ese proceso colaborativo. Y ahora para hacer hacerlo más accesible, está disponible gratis en Internet por todos lados. Lo pueden compartir, lo pueden adaptar, siempre dando, siguiendo las normas de la información abierta, digamos. Bueno, muchas gracias, María. Acá hay una pregunta que creo que sí, Jimmy nos puede contar la respuesta. O sea, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación como catalizadores? ¿O qué papel juegan los medios de comunicación como catalizadores? Los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Son los que de alguna manera desarrollan información a niveles de gran audiencia y es importante, necesario para muchos de los que trabajamos con información, conocimiento, datos, el poder llevar estos temas y este debate a una audiencia cada vez mayor. Entonces, son aliados importantes y creo que de alguna manera la forma en cómo actúa un periodista al desarrollar, al tener que sistematizar información, filtrarla, buscar fuentes, y desarrollar alguna pauta, guión, es de alguna manera, en algún punto similar a un trabajo que pueda hacer en algún momento un catalizador de información, ¿no? Pero que sus fines son distintos. El periodista busca informar, busca de alguna manera, tiene como norte de alguna manera el descubrir la verdad detrás de algo, y lo que el catalizador de información busca es en el fondo gestar, ¿no? Entonces desarrolla estrategias diversas, ideas distintas, y se basa muchas veces entonces en tecnología y en grandes datos para poder... Muchas gracias, Jimmy. Acá tenemos también una pregunta de Lupe. Ella pregunta ¿cuántas universidades y think tanks forman parte del Climate Knowledge Brokers y si puede nombrar algunas? No sé el nombre correcto, pero bueno, tenemos unas think tanks y universidades, por ejemplo, the University of Sussex en Inglaterra, University of Cape Town en South Africa, ¿qué más? Columbia University. No creo que tenemos una universidad de Latinoamérica. Bueno, teníamos FARN, por ejemplo, o tenemos FARN, de Daniel Ryan, por ejemplo. Think tanks tenemos más, que es el SEI, Stockholm Environmental Institute, también IDS en Brighton, Institute for Development Studies, CIRIC-N también, y también estamos trabajando mucho con los redes LED, por ejemplo, y también con the TTI, Think Tank Initiative de Canadá. Esos son mis ejemplos inmediatos. Gracias. Bueno, podemos ver, Lupe, puedes ver más en la página de Climate Knowledge Brokers. Yo creo que es importante fortalecer esta red en América Latina y bueno, este es uno de los pasos que hemos abordado. Esperamos que podamos tener más instituciones de la región. Acá hay dos tipos de preguntas, ¿no? Una que habla sobre cómo funciona el Climate Knowledge Broker y si hay, por ejemplo, nodos nacionales o en los países de América Latina. Me animo a decir que no todavía. Es una institución que tiene su central en Austria,
Y bueno, dentro de América Latina nosotros queremos traer el trabajo en la región y todavía hay que definir cómo sería la mejor forma de funcionamiento en la región. Así que bueno, es muy importante tener una masa crítica de personas de América Latina interesadas y que se inscriban en esta red. Ignacio pregunta si Climate Knowledge Broker depende de CDKN o desarrolla su trabajo en forma independiente. Desde CDKN comento que nosotros apoyamos el trabajo de Climate Knowledge Broker desde el inicio financieramente y lo seguimos haciendo. Estamos buscando nuevas formas de sustentabilidad a partir del año que viene, donde CDKN nos estará apoyando tan intensamente al Climate Knowledge Broker. Bueno, solamente somos un financiador y estamos acompañándolos desde el inicio, siendo CDKN también un catalizador del clima. ¿Sí? Y hay otras preguntas interesantes, por ejemplo, ¿cómo hacer para que los tomadores de decisiones hagan uso de este conocimiento? Y hay otra pregunta más que me gustaría comentarles, que tiene que ver con el usuario del conocimiento. Son muchos tomadores de decisiones o institutos gubernamentales. ¿Cómo se podría, ¿no? ¿Cómo los usuarios pueden estar conscientes de que existe el Climate Knowledge Broker para poder recibir información digerida? Y esto es algo interesante para el futuro, quizás, Sigui. ¿Qué te parece? Sí, sí, es muy interesante y también es un gran desafío para nosotros todos, para el grupo que hemos oído mucho, es que cómo podemos poner la información donde está necesitada, ¿no? Eh, y normalmente, ¿qué pasa? Es que los catalizadores que trabajamos juntos ahora es que sabemos de un usuario que necesita una información, un conocimiento, y esa persona o organización va con ese catalizador y dice que, bueno, puedes ayudarme, ¿no? En el futuro tenemos que hacer más activamente que los usuarios saben que estamos aquí, ah, que, queremos ayudar a todos. Y también en un otro pensamiento es que los usuarios ahora sí decimos que la mayoría de los usuarios son de gobiernos y, y de, como decimos en inglés, los policy makers. Pero también, como María dijo, todos estamos usuarios de ese conocimiento también. Puede ser un agricultor que quiere saber qué tiene que hacer con sus, ¿cómo se dice? Bueno, ¿qué puede hacer en esa sesión, ¿no? ¿Qué puede hacer en su farm, en su finca? También puede ser un CEO, un jefe de una compañía que tiene que decir si tienen una filial aquí o si quieren expandir en un país o el otro. Por eso el grupo de usuarios está creciendo más y más, porque más y más personas están afectadas del cambio climático, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, María, por favor. Y yo puedo responder a la otra pregunta sobre cómo podemos hacer que los políticos utilizan ese conocimiento que proveemos. Y la verdad es que no los podemos obligar, claro, aunque también sí, tal vez nos gustaría obligarlos, pero lo podemos hacer más fácil
para ellos de encontrar la información que necesitan, porque muchos políticos o la gente que tiene que tomar esas decisiones tiene mucho trabajo y si toma demasiado tiempo encontrar la información adecuada, todo ese tema del cambio climático está mucho más fácil de ignorar, porque pueden decir, no tengo tiempo, no puedo buscar la información porque me tomará 2 días y no tengo 2 días. Y si se lo demos, así, aquí tienes, toma la decisión, es mucho más difícil de ignorar, creemos. Es interesante que cuenten también, acá hay algunas asistentes que preguntan sobre el uso de la tecnología, ¿no? Experiencia en el uso de la tecnología. Y brevemente, si nos puedes contar sobre el Climate Tagger para aquellas organizaciones que quieran incorporar en su página web esta herramienta. Sigui, ¿me escuchas? Sí, pero tenía bloqueado mi micrófono. Las herramientas, las herramientas, sí, es un muy importante cosa de nuestro grupo, es ver, que creemos que las herramientas digitales y los métodos que pueden poner de las tecnologías pueden ayudarnos mucho. Por ejemplo, el Climate Tagger puede ayudar a los usuarios para que imaginan que están buscando información en una página web y esa página web puede decir, bueno, aquí, mira, la página web de RIP también tiene más información con esos keywords, con esas etiquetas. Y también entonces vas directamente por aquí y no tienes que buscar en Google que otras organizaciones tienen similar informaciones, pero está más fácil y más rápido por el usuario. Y también tenemos que usar esas tecnologías porque muchos sectores usan esas tecnologías, ¿no? Es que los periodistas los usan, también, ¿cómo se dice? El sector financiamiento. Todos usan tecnologías digitales para su ventaja. Bueno, ¿y por qué no podemos usarlo? Entonces, yo creemos que puedo usar o puedo ayudarnos mucho y por eso estamos desarrollando y manteniendo esos herramientas también. Bueno, muchas gracias. Nosotros en la página de CDKN estamos usando esta herramienta y es muy útil, así que los invitamos a las personas que están representando organizaciones y manejan la información de las páginas web. Esto lo invito a que lo miren, que es muy interesante. Y hay un webinar al respecto que está en la página de YouTube de la organización de la plataforma Let's Lack, donde se habló específicamente sobre el Climate Tagger. Bueno, para ir finalizando, quería contar que Diana nos cuenta que desde el punto de vista de un usuario del conocimiento, por ejemplo, una comisión de competitividad regional que empieza a participar en un plan de cambio climático, ¿cómo interactuaría con el CKB para informar sus decisiones? ¿Este es el rol de CKB? Lo siento, no he entendido la pregunta. Sí, desde el punto de vista de un usuario, y acá hablan de una comisión gubernamental o no gubernamental que quiere hacer un plan de cambio climático y necesita información climática. ¿El Climate Knowledge Broker provee este tipo de información o no? Bueno, depende de el grupo. Nosotros aquí no proveemos esa información, pero esperamos que nuestros miembros sí lo pueden proveer.
Em, y depende del tipo de catalizador, claro. Pero sí, esta parte de la visión que habrá esa información, esa comisión lo necesita, la necesita. Sí. Bueno, esta pregunta fue a propósito porque hay varias preguntas relacionadas a esto, ¿no? Yo creo que aquí el Climate Knowledge Broker puede pensar en en ser una organización que crea redes y nexos entre los distintos profesionales que trabajan y quizás puedan tener respuestas a algunas preguntas que se tengan. Así que para pensar, algo interesante. A mí me gustaría aclarar un concepto de Gino que habla, ¿es lo mismo información, dato y conocimiento? De acuerdo a las intervenciones parece que el tratamiento es el mismo. Definitivamente no. Eh, la información y los datos, o sea, los datos es algo que existe en una planilla de cálculos, en una base de datos. Esos datos que no tienen ningún sentido claro se van transformando en información a medida que se van transformando, digiriendo y trabajando en esa información y luego toda esa información cuando es tomada para diferentes propósitos se va a transformar en un conocimiento. Así que nosotros lo vemos como una pirámide donde la información y los datos están en la base de esa pirámide y el conocimiento es algo que está en la parte superior de la pirámide y al que se llega luego de haber incorporado la información y haber podido dar una experiencia del uso de esa información. Así que gracias, Gino, por esa intervención. Bueno, acá en el último que les pregunta que voy a leer dice, la comunidad de aprendizaje debería producir conocimiento, no solamente información que sea socializado, y en la medida que los conocimientos se socialicen y se coloquen en la agenda pública, será más fácil que los políticos la utilicen. A través de la comunidad de aprendizaje se debe organizar una red social capaz de incidir, influir y argumentar sobre la importancia del cambio climático. Y muchas gracias por esa intervención. Bueno, yo desde, eh, desde el lado de las preguntas, agradezco a todos los que se han incorporado. Me gustaría hacer un sondeo y agradecería su respuesta. Nos gustaría nosotros agregarlos en nuestras listas de distribución y agradeceríamos que puedan responder si sí o no, si les interesa seguir en contacto. Algunos han recibido la información a través de sus correos electrónicos, nuestros boletines, visitar nuestra página web, pero es importante poder tener un número de personas que están interesadas en seguir con esta discusión sobre el conocimiento del clima y cómo podemos nosotros desde América Latina seguir con las recomendaciones del Climate Knowledge Broker, formar un grupo en la América Latina y bueno, es de nuestro interés poder darle una sustentabilidad a este grupo tan interesante que Sigui y María coordinan también. Bueno, muchas gracias entonces. Queremos agradecerles a todos y bueno, gracias Sigui, muchas gracias por su tiempo, María, muchas gracias también por su interés y Jimmy como panelista, como comentarista de esta sesión. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, hasta luego y hasta el próximo webinar.